Y como lo adelantábamos al inicio, queremos conversar con el economista Wildo González sobre el tema inflación. Se registra un frenazo en el mes de agosto, disminuye la inflación y queremos saber por qué se da esta situación y para ello ya establecemos un contacto vía Zoom con el economista Wildo González. Así que bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor? Eh, ¿Todo bien? Un saludo a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Se registraba, señor Wildo, esta situación en el mes de agosto y queremos conocer qué tenemos en cuanto a inflación en este mes y cuáles fueron esos principales factores para que se dé este resultado. Bueno, ya, en general siempre hay que tener en cuenta que la inflación suele tener ciertos comportamientos que son un poco estacionales. Los precios tienen mucha estacionalidad en algunos subcomponentes y eso hace que la inflación total tenga cierto comportamiento habitual. Generalmente, acá en nuestro país, la inflación entre los meses de abril, no abril, mayo en general, abril suele estar afectado por Semana Santa. De mayo a julio sé que suelen tener datos de variación mensual bastante baja. Y el de julio fue un caso como un poco excepcional que salió por sobre la expectativa. Y todo da a entender que iba a empezar a volver de nuevo al patrón estacional y a estar esperando para agosto en torno a 0,2, que era la expectativa del mercado, que era también lo que más o menos cualquier proyección decente te podría dar. Pero la inflación resultó en 0,1, en realidad 0,07, ¿sí? ¿No? Y lo habitual suele ser que la parte de la sorpresa de inflación, los errores de proyección, suelen siempre estar relacionados a la parte volátiles de la inflación, la inflación de alimentos y combustibles cuando toca un cambio de combustible. Ahora, en diversas discusiones del dato de inflación se hizo mucho énfasis en una parte de los alimentos que son volátiles, como el tema de la carne y otra serie de cosas. Pero en realidad lo interesante de este dato de inflación no está justamente ni en el precio de la carne, ni en el precio de la costilla, por decirlo de alguna manera, sino está en el dato de la inflación SAE. Que la inflación SAE es la inflación que, aparte de la inflación que, no, que excluye la parte de alimentos, combustibles y tarifas, básicamente quita todo lo volátil. ¿Por qué quita todo lo volátil? Porque esa parte volátil de la inflación no está bajo el control de no es que la inflación, el Banco Central controle la inflación, sino que no se ve afectado por la, por las decisiones de política monetaria. En cambio, los componentes que forman parte del PCSAE, el SAE, sí están completamente afectados por la política monetaria. O sea, en corto, mediano y largo plazo se tienden a reaccionar a los movimientos de la tasa política monetaria. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que la inflación SAE ya en el mes de julio tuvo una sorpresa, tuvo una variación un poco por debajo de su patrón habitual, que suele estar entre 0,3 y 0,4, que solía ser el patrón de comportamiento mensual de la inflación cuando teníamos una meta de inflación en torno a 4%. Y la gran discusión era en qué momento los precios se iban a ajustar a la baja, a empezar a tener un comportamiento un poco más acorde a lo que sería la nueva meta de inflación de 3,5. De hecho, lo interesante es que el propio Banco Central, de hecho, yo creo que hasta ahora todavía ellos siguen con la misma idea, ellos no dan por garantizado que la meta de inflación se va a obtener en el muy corto plazo. Obviamente ellos piensan que creo que para el año que viene o el año siguiente creo que tenían pensado más o menos llegar a la nueva meta de inflación. No es que llegar en el fondo, que el número llegue, sino que el meta de inflación es súper importante que la inflación fluctúe en torno a ese número. Entonces lo que el Banco Central estaba esperando era que eso tome su tiempo. Especialmente tomando en cuenta de que tenemos un escenario internacional bastante incierto y la configuración del escenario internacional está dando como para que no.
tengamos más inflación externa. Entonces yo creo que el Banco Central, incluso propias estimaciones un poco más serias del mercado, también daban cuenta de eso, entonces nadie tomaba por garantizado que se llegue rápido a eso. De hecho, en algún punto también mencioné varias veces que el tema de no llegar rápidamente a la nueva meta no implicaba necesariamente una pérdida de credibilidad del Banco Central, sino que es parte del proceso natural en el que toma los precios relativos a ajustarse a una nueva ancla. Ahora, lo interesante es que la inflación SAE del mes de julio, o sea, que sin alimento, combustible y tarifa, que es la inflación a la que sí el Banco Central le pega, sorprendió a la baja. Y ahora nuevamente en agosto tuvo un comportamiento bastante extraño también, de nuevo a la baja. Entonces, ahí hay un tema que yo pienso que es bastante interesante eh, de explorar, y creo que la parte interesante en términos de economía del dato de inflación está ahí. ¿Por qué? Porque al final uno termina viendo básicamente que la inflación SAE termina cayendo por la parte de la caída en la parte de bienes, no tanto en la parte de servicios y renta, sino que más que nada en la parte de bienes. Entonces, no sé si preocupante o lo discutible o mm, lo que vale la pena hacer notar es que este nivel de inflación SAE de estos 2 meses ya es consistente con la nueva meta. Ahora, el tema es que la nueva meta, eso no implica que ya el Banco Central llegó a la nueva meta, sino que está en una coyuntura particular, probablemente en el ajuste en algunos precios, en algunos bienes, que está haciendo que la inflación SAE caiga más rápido. Ahora, eso levanta otra serie de preguntas. Si la inflación SAE está cayendo eh, por la parte de bienes, puede que lo que esté pasando es que el traspaso de la caída del tipo de cambio, o de los ajustes de tipo de cambio pasado, se hayan mm, eh, o sea, no realizado, deshecho, no sé, no dudo algo por el estilo. Sino que básicamente al final termina prevaleciendo el nuevo nivel de tipo de cambio que estamos teniendo, el tipo de cambio más bajo. Entonces eso abre espacio para otro nivel de discusión en el que básicamente uno puede empezar a discutir si es que en realidad la tasa de política monetaria es consistente con este nivel de inflación y estos nuevos niveles de tipo de cambio que tenemos. Sí, señor Wildo, un gusto saludarlo. Quería consultarle sobre la tendencia en los próximos meses, si se espera otra sorpresa como usted mencionaba, y también cómo se va a percibir eso en el poder adquisitivo de la población. Bueno, ahí hay un tema. Es como siempre cuando vos le preguntas a alguien que hace una proyección si espera una sorpresa, obviamente el tipo que hace la proyección te va a decir que no, ¿verdad? ¿Entendés? Sí. Es medio, bueno, en realidad para los próximos meses lo que uno debería esperar es que la inflación trate de retornar a sus patrones estacionales habituales. Ahora, para los próximos meses, eh, no sé qué necesariamente va a pasar. El tema de la pregunta del millón es si la inflación SAE va a seguir teniendo este comportamiento no habitual. En caso que tenga este comportamiento no habitual, vamos a tener que hacer una corrección a la baja en nuestro precio de inflación para el 2025 y probablemente para la primera parte del 2026 y el 2026 en su, en su año completo. Ahora, ¿cómo eso le va a impactar a la gente? O sea, menor inflación siempre implica más poder adquisitivo, más salarios reales. Siempre hay que recordarse que tanto teórica, empíricamente y como casi socialmente, el impuesto más injusto que existe es el de la inflación, porque el que le afecta a las personas o a las poblaciones que en general de más bajo ingreso. Entonces, obviamente, más bajo nivel de inflación es buena noticia en general para la población en general. Wildo, con respecto a, hablabas también los escenarios internacionales que se van registrando
¿Cómo estamos en cuanto a proyecciones de eso y qué tanto podría impactar lo que continúa, lo que sigue en este segundo semestre del año? Bueno, por la parte del escenario internacional se está dando una configuración bastante interesante, especialmente con el tema de lo que está pasando en Estados Unidos. Porque Estados Unidos importa, básicamente, ahí se fija el precio del dinero. La tasa de interés americana sigue siendo la referencia para cualquier estudio de factibilidad y para cualquier estudio de tasa o curva, lo que sea. Y los datos pasados de la semana pasada mostraron un mercado laboral un poco más débil de lo que probablemente se estaba viendo, de lo que se estaba viendo en los meses pasados y lo que también estaba esperando las proyecciones del mercado. Entonces eso levantó algunas eh, posturas en el que la Reserva Federal, que es el Banco Central americano, vamos a decirle, reduzca su tasa de interés un poco más de lo que anteriormente se pensaba. Para poner en contexto qué es lo que anteriormente se pensaba, a comienzo de año, donde era parte del inicio del gobierno de Trump, se empezó a deshacer las expectativas de baja de tasa porque el mercado empezó a notar que las medidas de que Trump pensaba implementar, especialmente el tema de las tarifas, iban a dar una incrementos. Entonces empezó a incrementar el premio por inflación a largo plazo y eso hizo que las expectativas de tasa de la Fed se vayan reduciendo y que de hecho la propia Fed enfatice que los recortes adicionales que ellos estaban esperando, o sea, en la tasa de política monetaria de ellos, puede que no se realicen porque puede que surjan presiones adicionales derivadas de las medidas que Trump había anunciado. Entonces, justamente generó una tensión bastante interesante entre Trump y la Reserva Federal, o sea, el presidente Powell, con el presidente de la Reserva Federal, en el que hay cierta discusión pública en el entorno en el que Trump casi le exige de una manera un poco inapropiada a la Reserva Federal que baje la tasa de interés en un contexto en el que todavía no era necesario que se baje la tasa. Ahora, el tema es que ahí en algún momento del año, especialmente después del día de las tarifas, el mercado apenas empezó a tener una expectativa, apenas un recorte de tasa. Después empezaron a salir ciertos datos del mercado laboral, ciertos datos de inflación. Se empezó a notar que no había efectos significativos en el corto plazo del tema de tarifa, del choque de tarifa que hizo Trump, y se incrementó una expectativa de reducción adicional. Y ahora con los datos de la semana pasada, básicamente tenemos tres expectativas de recorte. ¿Cuál es el punto? Es que de acá a fin de año tenemos tres reuniones de la Reserva Federal. Eso implica que probablemente de acá en adelante vamos tres recortes de tasa. Ahora, esos recortes de tasa van a hacer que las tasas en dólares bajen. Esas tasas en dólares que bajan hace que en el fondo se aumente el diferencial de tasa con el resto de las economías emergentes. ¿Qué es lo que eso hace? Que la tasa en moneda local sea más grande la diferencia entre la tasa en moneda local y la tasa en dólares, y eso hace que aumente el apetito por moneda local por parte de los mercados financieros internacionales, y eso hace que los flujos de capitales vayan a instrumentos en moneda local de economías emergentes. Entonces, ¿qué probablemente va a ir pasando con este escenario? Es que si es que se va materializando este escenario, lo más probable es que el tipo de cambio en las economías emergentes se aprecie, caiga. Ahora, ¿qué es lo que los bancos centrales de la región, especialmente los más de referencia, Chile, Perú, por poner un ejemplo, lo más probable es que ellos reaccionen bajando su tasa también de política monetaria para tratar de evitar que el tipo de cambio se aprecie demasiado. ¿Por qué eso es importante? Porque un tipo de cambio que se aprecia demasiado implica un tipo de cambio real más apreciado. ¿Qué es importante el tipo de cambio real? Porque es una medida de competitividad de la economía. Con un tipo de cambio real muy bajo, la economía a veces pierde competitividad y eso hace que le impacte a las exportaciones, y eso es algo que no necesariamente es saludable para una